En primer lugar, les quería contar cómo llega el hermano Rafael a mi vida, por decirlo así. Providencialmente podemos decir que un día yo estaba en la biblioteca que tenemos en San José de Luján, buscando un libro de la vida de los santos que tenía que leer en ese momento, y abro el libro y cae una estampita del hermano Rafael, que tiene una reliquia, o sea, tiene un pedacito del hábito, de un hábito del hermano Rafael. Eh, y me llamó mucho la atención. Yo conocía un poco al hermano Rafael, pero no tanto, y se me ocurrió ponerla como la imagen de perfil de mi WhatsApp, ¿no? Ahí la tienen eh, en la diapositiva que le estoy compartiendo a la derecha. Van a ver, esa es la estampita que encontré. Y la puse ahí el primer día que abrí mi cuenta de WhatsApp. Entonces, a partir de ahí empezaron un montón de preguntas. Mucha gente empezó a preguntar, ¿pero ese es usted, hermano? Decía la gente, ¿no? Yo, no, yo no soy, lejos de mí. Eh, Algunas veces la gente preguntaba, ¿pero quién es? O sea, dígame, ¿qué santo es ese? Y entonces, a partir de ahí empecé a buscar un poco la vida del hermano Rafael para comentar a esa gente que me preguntaba quién era la imagen de mi WhatsApp. Y ahí encontré un gran santo, ¿no? Un hermano trapense, eh, prácticamente desconocido, que me llenó, la verdad, de mucho asombro de ver cómo en tan poco tiempo logró llegar a la perfección, ¿no? Y a la vida de la santidad. Entonces ahí me metí y empecé a ver distintos libros, distintas biografías y demás, a ver qué había del hermano Rafael. Y eso, bueno, fue lo que también me llevó a eh, también preparar después esta charla y querer comentarlo con ustedes, como también lo he hecho en otras oportunidades con otros. Si queremos buscar a Dios, si queremos encontrar a Dios realmente, debemos buscar aquellas cosas que nos hablan de Dios. Y la vida de los santos son las que nos hablan de la bondad y del amor eterno que tiene Dios para cada uno de nosotros. Por eso vamos a hablar de este santo que se llama San María Rafael Arnaiz Barón, un monje oblato trapense de principios del siglo XX. O sea, estamos hablando, él nace en 1911 y va a morir en 1938. En España, ¿no? En medio de la Guerra Civil Española, va a ser su gran obra, por decir así, ¿no? Que ahora nos vamos a ir metiendo en su vida y vamos a ir explicando cómo encontró a Dios. En la homilía de canonización, el día que lo hacen santo, al hermano Rafael, el Papa Benedicto XVI, en el año 2010, escribe, dice el Papa en esa homilía, el Papa Benedicto XVI, dice: el hermano Rafael dijo sí a la propuesta de seguir a Jesús de una manera inmediata y decidida, sin límites ni condiciones. Y aún cercano a nosotros, nos sigue ofreciendo con su ejemplo y con sus obras un recorrido atractivo, especialmente para los jóvenes que no se conforman con poco. Y acá vamos a subrayar estas palabras del Papa Benedicto, que es especialmente para los jóvenes que no se conforman con poco, sino que aspiran a la plena verdad, a la más indecible alegría, que es alcanzar la vida eterna por el amor de Dios. Hasta acá tenemos las palabras del Papa Benedicto XVI. Por eso, muchos de los biógrafos del hermano Rafael dicen que fue un incansable buscador de Dios. Fue aquella persona que con pocos años buscó día tras día llegar a Dios. Hoy, justamente,
de modo providencial, en la misa de hoy leíamos en el Salmo, yo busco el rostro de Dios, ¿no? O sea, es ese mismo, Elías que encuentra al Señor, ¿no? O sea, que sale, no está en el trueno ni en el terremoto, sino en la brisa y en la calma, ahí encuentra a Dios, ¿no? Entonces podemos decir que también el hermano Rafael lo ha encontrado en el silencio, en la soledad y en la calma de un monasterio trapense. Muchas veces la búsqueda de la santidad, o sea, querer ser santos, nos parece una cosa muy lejana, una cosa que no está a nuestro alcance, que nuestras propias fuerzas nos dejan como que nos quedamos así un poco lejos de eso y podemos tener la tentación de bajar los brazos, dejar de buscar a Dios porque nos parece que está muy lejos la meta de la santidad. Así Dios ha querido forjar la santidad en el hermano Rafael, igual que lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Se dice que el hermano Rafael se santificó en la gozosa y heroica fidelidad a su vocación. Entonces esto es algo que Dios nos pide a todos, monjes, monjas, religiosos, consagradas, laicos, matrimonios, a todos nos va a pedir el Señor la santidad en la fidelidad, en la heroica fidelidad a nuestra vocación, a lo que Dios quiere de nosotros. Si buscamos otra cosa y no buscamos lo que Dios quiere de nosotros, no vamos a hallar la santidad, no vamos a hallar el rostro de Dios. Al hermano Rafael, Dios le mostró la cruz, ¿no? La cruz es una de los momentos, de los signos, podemos decir, más visibles de la vida del hermano Rafael. Ya vamos a ir entrando y vamos a ir explicando bien en qué el Señor lo marcó con la cruz. Y ha tenido también una filial devoción a la Virgen Santísima, a la que gustaba llamar la Señora. O sea, el hermano Rafael en muchas de sus cartas va a poner el nombre de la Virgen, va a invocar el nombre de la Virgen. En un momento le dicen, en una de sus cartas ya, la hermana de él le escribe y le dice, contame algo del monasterio. Y el hermano Rafael ya en su entrega total a Dios dice, pero ¿qué puede contar un monje sino hablar de Dios y hablar de la Virgen? Lo demás son todas vanidades. Tenía tan metido en el centro de su alma Dios y la Santísima Virgen que todas sus palabras eran de Dios y eran de la Virgen. Vamos a, si buscamos en sus obras, vamos a encontrar muchos libros que han escrito distintos autores, que algunos compañeros del noviciado, algunos superiores de los trapenses, su tío, el duque de Maqueda, con el cual el hermano Rafael tuvo una gran, se han mandado muchísimas cartas, él también ha escrito sobre el hermano Rafael, pero si queremos buscar su pensamiento, su alma, lo vamos a encontrar en el único libro que hay, que son sus cartas. Su madre guardó todas las cartas, la madre del hermano Rafael guardó todas las cartas que él enviaba, y con eso se hizo un libro en el cual están las cartas textuales, como él las escribió a distintas personas. Normalmente él escribía con la condición de que las cartas no se guardasen. Él en su humildad decía que las cartas eran para leerlas y después tirarlas. Pero, gracias a Dios, las han guardado y hoy tenemos este precioso tesoro de ver qué pasaba propiamente en su alma con sus propias palabras. Entonces, las cartas son lo que nos refieren lo más profundo del alma del hermano Rafael. Para hacer una síntesis de la vida, para explicar dónde nació, quién fue y demás,
Vamos a hacer algo más bien rápido. Vamos a pasar a lo largo de toda su vida y después entraremos más particularmente en algunas etapas que son las que les quiero señalar. Rafael Arnaiz Barón, así se llamaba, cuando entra a la vida religiosa, cuando entra a la trapa, al monasterio del Císter, va a tomar el nombre de María. Como decíamos, ¿no? La Santísima Virgen lo ha marcado mucho y quiere poner a su nombre, agregar el nombre de María. A partir de ahí será Fray María Rafael. Nace en Burgos, en España, el 9 de abril de 1911, de una familia de la alta sociedad española y profundamente religiosa. Tuvo 2 hermanos y una hermana, es el primero de cuatro hermanos, y vivió solamente 27 años. En esa misma ciudad de Burgos fue bautizado y fue confirmado, y en 1919 comienza sus estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas, donde recibe la primera comunión. Los Padres Jesuitas van a marcar en la vida del hermano Rafael algo muy importante. O sea, el hermano Rafael va a asociar, cuando sea más grande, a la espiritualidad del Císter, a la espiritualidad de San Bernardo y de los monjes, la espiritualidad también de San Ignacio. Él va a quedar, y lo vamos a ir viendo también, cómo queda marcado a lo largo de su vida los ejercicios espirituales y lo que San Ignacio quiere de sus hijos también, ¿no? No fue casual el paso del hermano Rafael por el colegio de los jesuitas. En esos años, en los años de 1919, 1920, tiene una enfermedad grave de fiebres altas que le obligan a interrumpir sus estudios. Entonces, cuando se recupera, su padre, en agradecimiento, lo lleva a la Virgen de Zaragoza, a la Virgen del Pilar de Zaragoza, para consagrarlo especialmente a la Virgen, ¿no? Y aquí va a empezar a crecer, allá con 10 años que tiene el hermano Rafael, va a empezar a crecer toda su devoción, ¿no? a la Virgen, a esa Madre del Cielo. También hay que tener en cuenta que la Orden del Císter es la orden donde estuvo San Bernardo, así que podemos decir que sus compañeros de congregación tenían también muchísimo amor a la Santísima Virgen, y él mismo lo dice en una de sus cartas, que aprendió mucho de sus hermanos de congregación el amor a la Virgen, a la Madre del Cielo. Su familia se traslada en 1922, 1923, se traslada a Oviedo, y allí continúa el hermano Rafael sus estudios de bachillerato. Después, al terminar, entra en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Él va a tener un profundo aprecio y un profundo sentido del arte. Va a ser va a querer va a querer pintar, y después deja algunos cuadros, algunos grabados ahí que él pintó como pudo a lo largo de su enfermedad, ya estando en el Císter. Pero la arquitectura, la pintura, el arte, la música, era una cosa que apreciaba mucho y que se cultivaba también en su familia muy religiosa y muy tradicional española, ¿no? El hermano Rafael va a tener también un gran amor a la patria, ¿no? Como buena familia tradicional, se cultivará en el seno familiar el amor a la patria. Tanto es así que va a querer ir a pelear en la guerra civil, o sea, a ponerse en el ejército, pero por su enfermedad y por su poca fuerza lo van a dar, como él dice en su carta, me dieron como inútil total. O sea,
va a tener que pasar también esa gran humillación de no poder ni siquiera luchar en el frente como él quería, como fue su hermano, que fue a luchar en el frente en medio de la Guerra Civil Española. Rafael era de una inteligencia brillante y muy aguda, tenía destacadas dotes para la amistad y para el buen trato, poseía un carácter alegre, jovial, tenía también una personalidad muy espiritual, ¿no? Y muy cristiana, y tenía un vivo genio, un carácter muy fuerte, bastante impaciente, dice él, también en algún momento se confiesa de ser bastante impaciente y de querer que todo esté a la perfección. Eso lo va a señalar en muchas partes, ¿no? Era muy escrupuloso con la limpieza, con los objetos, con todo lo que tenga que ver con su persona, con sus lápices, con sus pinceles que le gustaba tener a la perfección. Era muy perfeccionista en todas esas cosas y le molestaba mucho que el resto no lo fuera así. En un momento, en una de sus salidas del Cister, ya voy a explicar que entró y salió varias veces, pero en una de sus salidas va a misa, a su iglesia, y se encuentra que la gente después de comulgar, después de la misa, se pone a hablar, y a él le molesta mucho, y hasta en un momento se enoja, y se enoja con la gente, de que no lo dejan rezar en paz, ¿no? Y él dice, yo estaba tan tranquilo en mi monasterio, ahora tengo que estar acá, y encima no quieren rezar, y nadie se acuerda de Dios, ¿no? Después, en su momento y más adelante va a decir que hay que amar a las personas como son, ¿no? Que hay que tratar de inculcar la piedad y demás, pero que tenemos que aceptar los tiempos que tienen también las personas para el encuentro con Dios, ¿no? Pero aquí hay un pequeño ejemplo de cómo su carácter era efusivo y quería también llevarse el mundo por delante, ¿no? Podemos decir que también están en esas palabras que les dije al principio del Papa Benedicto XVI, para los jóvenes que no se conforman con poco, ¿no? Era de una sensibilidad exquisita, de una encantadora sencillez que hasta a veces, dicen algunos de sus amigos, que parecía infantil. Pero por un lado, eso, y por otro lado, una persona muy madura y una persona espiritual muy profunda. Tenía buen gusto por la comida, le gustaba, era de paladar exquisito, dicen los que lo conocieron, y también que le gustaba mucho la velocidad y le gustaba manejar autos, y los autos también eran como una debilidad que él tenía, ¿no? Le gustaba el teatro, el cine, le gustaba las fiestas, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero por otro lado también ya Dios había llamado a la puerta de su corazón. Entonces, sintiendo la llamada, la invitación de Dios a consagrarse enteramente a Dios, va a entrar en el monasterio, va a dejar sus estudios de la universidad, sus estudios de arquitectura, y en 1934, el 15 de enero de 1934, después de un año, porque en el 33 fue a ver la abadía, y el padre abad, el padre superior, le dijo, vuelva el año que viene. Después de un año, vuelve otra vez a ver si lo admitían, y ahí ingresa a la abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas en España. Acá tenía algunas otras fotitos de su vida, ahí lo van a tener de pequeño y de una edad también de primera comunión, con su trajecito ahí de marinerito. Acá está el hermano Rafael como joven universitario. Y este es el monasterio de San Isidro de Dueñas en Palencia, en España. Entonces, el hermano Rafael va a entrar, ahí como les puse en esa plantilla, va a tener 4 entradas en el monasterio a causa de su enfermedad. Él
se enfermó de diabetes y va a tener estas 4 entradas. O sea, la primera vez que le descubren es el 25 de mayo de 1934, o sea, hacía 4 meses que estaba en el monasterio. Ahí él se descompensa, le descubren la enfermedad y lo mandan a su casa. Cuando sale de ese monasterio en esa vez, va a escribirle a su madre diciéndole que es la más grande de las humillaciones, tener que dejar el lugar que él consideraba su lugar en esta tierra, ¿no? En la Trapa. Y va a dejar hasta volver a entrar en enero del 36 por 8 meses, y bueno, después tiene que salir de vuelta y entrar en el 37, y entra última vez, el 16 de diciembre del 37 entra por última vez. Para que nos ubiquemos y para que podamos entender qué son los trapenses, vamos a explicar rápidamente de dónde viene esta congregación, esta orden, ¿no? La orden cisterciense de estricta observancia, como se llaman a los trapenses, es una orden monástica que viene de, podemos decir que hay un libro que se llama Los Tres Monjes Rebeldes, en el cual está San Roberto de Molems, San Alberico y San Esteban Harding, ¿no? Son aquellos que eran benedictinos y quieren hacerse en el año 900, quieren tener una reforma, quieren volver a las ideas que tenía San Benito de los benedictinos. Y forman, en Citeaux, forman lo que se va a llamar la Orden del Cister, del cual también está San Bernardo de Claraval. En el 1600, propiamente en 1664, en La Trapa, en Francia, un abad, el abad de ese momento, de ese lugar, va a querer volver a reformar la Orden del Cister, quiere volver a una vida más observante, pensando en lo que habían hecho San Roberto y San Bernardo y demás, quieren volver a eso. Y a partir de ahí aparece esta nueva fundación que es La Trapa, ¿no? Los trapenses. Y se van a ir desparramando por todo el mundo. Va a haber en muchos países, por ejemplo, acá tenemos en azul, acá en la provincia de Buenos Aires tenemos La Trapa, ¿no? Los trapenses que vienen de Estados Unidos y demás. Entonces, son la orden sigue existiendo, ¿no? Hasta el momento. Entonces, en 1934, el 15 de enero, el hermano Rafael entra en ese monasterio de San Isidro de Dueñas, ahí en España. Es atraído en primer lugar, o sea, él dice que lo que más le llamó la atención de su monasterio fue la arquitectura, o sea, ver semejante, ahí lo tienen, ver ese monasterio tan grande, tan imponente, le llamó la atención de la parte del punto de vista arquitectónico. Y después también, otra cosa que le llamó mucho la atención fue el canto de los monjes. Él, al escuchar el canto de los monjes, va a decir después esa frase que es bastante famosa: la trapa está hecha para mí y yo para la trapa. O sea, es como mi lugar, ¿no? Va a decir, este es el lugar que Dios quiere para mí en este mundo. Y junto con esos cantos de los monjes, con la arquitectura, con la austeridad de la vida monástica, el hermano Rafael va a centrar su vida en todo ese ambiente, ¿no? En ese ambiente, pero ya con la entrega generosa de que ese es el lugar que Dios quiere para él en el mundo, ¿no? Va a tener que sufrir mucho porque, como hemos visto recién, están sus salidas del monasterio. Entonces, cada vez que tiene que salir, para él va a ser también
un, un dolor muy grande, porque él considera que Dios lo quiere en el monasterio y que esa es su vocación, y que si él es fiel a esa vocación, va a poder llegar a la santidad. La humanidad de Cristo dice que es la mirada segura y rápida para levantar el alma a Dios. Va a poner en eso, se va a centrar, ¿no?, en la humanidad de Cristo. Va a ser muy devoto también del libro de Tomás de Kempis, del libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Algunos autores por ahí dicen que el hermano Rafael fue también un gran admirador de la bien considerada devoción moderna. Fue también, como San Bernardo y como Santa Teresa y también como San Ignacio, un gran amador de la humanidad de Cristo, ¿no? Ese Cristo que él va a poner en muchas de sus cartas y en muchos de sus poesías y en su libro espiritual también, el configurarse con la cruz de Cristo. Y la devoción a la Virgen también va a ser, como lo dijimos del principio, lo más importante y el sostén más grande para llevar adelante su accidentada, podríamos llamar, si lo hablamos de un modo humano, su accidentada vida religiosa, ¿no? Ese entrar y salir, ese tener que vivir como monje también fuera del monasterio, porque él ya una vez que sale por primera vez del monasterio, su vida había quedado ahí, entonces, en el monasterio. Entonces, todo lo que haga en su casa ya no habrá más cine, no habrá más teatro, no habrá más música, ni fiestas, ni nada, porque ya su vida estaba totalmente entregada a Dios. O sea, la primera decisión, aquel 15 de enero de 1934, es la decisión total de toda su vida. Cuando regresa a La Trapa, restablecido de la enfermedad, siente una llamada, la llamada total a la santidad, y empieza a darse cuenta de que Dios lo quiere para sufrir, que Dios quiere de él también, podemos decir, una de sus tantas almas víctimas, aquellas almas que Dios quiere que por medio de sus sufrimientos den gloria a Dios. Y el hermano Rafael, como decíamos al principio, ha sido siempre un buscador incansable de Dios. Mejor dicho, o sea, Dios ha buscado al hermano Rafael y él se ha dejado encontrar y ha sabido corresponder a la gracia. Rafael va a vivir también su vida interior en relación con Dios con mucho recogimiento, ¿no? El silencio, la oración, la soledad van a ser las bases, ¿no?, de su vida espiritual. En una carta de septiembre de 1934, el hermano Rafael nos va a mostrar también su parte humana, por decir así. Él dice, en la trapa, la regla está tan sabiamente dispuesta que el monje, aún teniendo que luchar contra el frío, el hambre y el sueño, no se muere, dice. Él le llama la atención cómo se puede hacer todo lo que se hace en la trapa, levantarse a madrugada, pasar muchos ayunos, el frío en el templo, y el hambre de los ayunos y el sueño de dormir poco y dormir sobre tablas. Entonces él dice, y el hombre no se muere, ¿no? Hace como su reflexión. Le va a costar mucho, dado su vida de la alta sociedad, le va a costar mucho el vivir vestido, dice, de un pobre sayal, él que tenía mucha sensibilidad, por decir así,
a los vestidos, a las camisas y a, los demás, y a la ropa fina, por decir así, va a tener que vivir toda su vida, lo que le queda, en un tosco y pobre sayal, pone en una de sus cartas. Deja claro que para él la trapa representa, dice, algo que el mundo no comprende, y dirá que la vida del monje es renuncia a sí mismo y entrega a Dios, siendo su única ocupación, dice el hermano Rafael, que la única ocupación del monje es amar a Dios. Y podemos decir también eso para cada uno de nosotros, no solamente para los monjes. Para los monjes, sin duda, con más razón, pero también para nosotros tiene que ser la única ocupación de nuestra vida, tiene que ser amar a Dios. Entonces, en el silencio, en la vida austera y feliz, el hermano Rafael se entrega totalmente a Dios. En una de sus cartas, en la cual se pone a hablar sobre la soledad, va a decir que la verdadera soledad no es la ausencia de personas, no es el distanciamiento social o quedarse cada uno en su casa, ¿no? Sino que la verdadera soledad es aquellas cosas, es la ausencia de todo lo que no nos lleva a Dios. Va a decir que cuando uno se desapega de todas aquellas cosas que no nos llevan a Dios, de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, va a vivir la verdadera soledad. Y de ahí su lema, en el cual escribe una carta muy linda, en la cual se dice, solo Dios y yo, ¿no? Que no es egoísmo, digamos, porque su vida es una vida de entrega total, y el rezar, y el mortificarse, y el sufrir por la salvación del mundo, lo va a dejar muy claro a lo largo de toda su vida. Pero la soledad del alma quiere que sea solo para Dios. Dios va a reinar en los corazones que estén totalmente entregados a Él. El hermano Rafael no se cansa de hablar de Dios, de hablar de la Santísima Virgen. Una y otra vez en todas sus cartas, como lo decía antes, va a poner ejemplos y va a tratar de exhortar, como dice San Pablo, oportuna e inoportunamente, siempre va a querer hablar de Dios. Dice que los monjes en la trapa que se levantan a medianoche para rezar el oficio de las horas canónicas en la capilla, él cuenta que tenía mucho sueño, y se acusa de que se dormía, que eran las 3, las 4 de la mañana, y tenía que estar rezando ahí junto con los monjes, y se dormía porque el cansancio lo llevaba a quedarse dormido. Ahí también nos va mostrando que no es un santo de estampita, o que no es una cosa así como algo que no podamos hacer nosotros, sino que como a nosotros, si hacemos alguna noche de adoración o lo demás y a veces nos da sueño, al hermano Rafael nos queda el consuelo de que él también se dormía y él está allegado al honor de los altares. También decía que no sabía prender las velas, y que era inútil hasta para prender las velas. Dice que lo mandaban a prender las velas y siempre le salía mal. Entonces también va mostrando que tenía muchas cosas como nosotros. Y eso es una de las cosas que me ha llamado mucho también la atención del hermano Rafael. Poder contar una vida de un santo en la cual uno, por todas estas humanas cosas, se siente reflejado y siente las ganas de buscar la santidad. Porque si él pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Tenemos también aquello de San Ignacio, que si Santo Domingo hizo esto, ¿por qué yo no? Si San Francisco hizo esto, ¿por qué yo no? Entonces podemos decir, si el hermano Rafael hizo esto, ¿por qué yo no? Él va a decir, los hombres somos débiles, nada podemos por nosotros mismos. Lo único que nos queda es confiar en la divina providencia y poner todos nuestros deseos en cumplir la santísima voluntad de Dios. Si bien tiene que volver al mundo en muchas de las ocasiones, a la casa de sus padres por causa de su enfermedad, como decíamos, su vida ha cambiado. Ya no es el mismo que salió
aquel 15 de enero para entrar en el monasterio. Ya vuelve Fray María Rafael a su casa, vuelve aquel monje del Cister que quiere, con su ejemplo y con su vida de sufrimiento, buscar que muchas almas se salven. Y una cosa que él va a anhelar mucho y va a rezar mucho y va a pedir mucho es por lo que él llama los agrarios abandonados. Jesús abandonado en el Santísimo Sacramento. Es una cosa que le va a doler mucho y que va a ver cerca también de su casa, en su parroquia, donde iba, y muchas veces el Señor está abandonado en el sagrario. Y quiere que todos, de una manera u otra, acompañen al Señor en el sagrario. Y nos cuenta una parte de su vida también en una de sus cartas, en la cual dice que él desde su celda veía la iglesia, o sea, no veía el sagrario, veía como podemos decir, el ábside de la iglesia, o sea, la parte de atrás de la iglesia. Y dice que desde ahí, porque no se podía mover, porque estaba enfermo, porque estaba postrado en una silla, desde ahí él tenía su corazón presente frente al sagrario. Esa era la fe del hermano Rafael. Y eso es lo que nos deja, esa mínima enseñanza también nos puede dejar a nosotros, para que en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras ocupaciones, pongamos el corazón delante del sagrario. Que los ángeles vean que nuestro corazón está allí, acompañando a Jesús que está solo en el sagrario. Los comentaristas del hermano Rafael coinciden que su etapa de mayor unión con Dios es la última entrada al monasterio. Cuando entra el 16 de diciembre de 1937, por esos últimos 4 meses que va a estar en el monasterio, es donde ya realmente entra en la unión más plena con Dios, lo más pleno que se puede acá en la tierra. Rafael en estos últimos meses quiere conformarse con la verdadera cruz de Cristo. Quiere que su cruz, la cruz de su enfermedad, la cruz que lo tenía postrado y no lo dejaba hacer ninguna de las actividades que tenía el monje, eso le hacía mucho, le dolía mucho en el alma no poder estar con los monjes, no poder ir al campo, no poder trabajar junto con los monjes, no poder ir a rezar a la noche, ni siquiera poder, lo único que tal vez hacía y de vez en cuando, no siempre, era poder barrer la enfermería. Ya en esa última etapa de su vida, el hermano Rafael va a hacer solamente eso, pero va a unirse totalmente a la cruz de Cristo, va a decir que su cruz está clavada en la cruz de Cristo. Pero también nos va a mostrar en una de sus anotaciones que tiene, que su vida era también de sufrimiento en el sentido de que él quería la cruz de Cristo, pero dice la cruz cuando la pedimos con fervor y cuando nos llega lloramos. Él dice la cruz de Cristo es muy dura y nos cuesta lágrimas, nos cuesta un dolor grande en el alma poder clavarse en la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, pero él va a tener aquella entrada que hizo en el monasterio, aquella decisión, la va a continuar, ¿no? A lo largo de su unión con Dios, siempre subiendo aquel camino hacia el Calvario. Podemos decir que el hermano Rafael va a poner su vida, o sea, su cruz, o sea, lo que San Ignacio llamaría la tercera semana de ejercicios, aquel asemejarse a la cruz de Cristo, ver a Cristo doloroso, lo va a poner en la oblación de la segunda semana de ejercicios, cuando el San Ignacio le pide al ejercitante que haga su mayor oblación, ¿no? Podemos decir que el hermano Rafael lo ha cumplido perfectamente. Aquella cosa que dice San Ignacio,
en los ejercicios, dice, en el número 98 dice, Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y vuestra ayuda, y con la ayuda de vuestra Madre gloriosa, ¿no? O sea, la ayuda de la Virgen la va a pedir el hermano Rafael durante toda su vida. Dice, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, en imitaros a pasar toda injuria y todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome recibir vuestra santísima majestad en tal vida y tal estado, ¿no? San Ignacio va a poner esas palabras, esa oblación perfecta que hace en la segunda semana de ejercicios, la va a tomar el hermano Rafael y se va a configurar con la cruz de Cristo. El subir al Calvario del hermano Rafael, el aceptar su enfermedad como la plena voluntad de Dios, va a estar en el marco de esta oblación, de esa entrega generosa para sufrir todo lo que Dios le pida y poder llegar así al cielo, ¿no? Y va a vivir también sus últimos momentos de su vida con esa alegría de saber que pronto va a ir a ver a Dios y a la Santísima Virgen en el cielo. La soledad en la que le conduce Dios, ¿no? Es la prueba más grande que ha tenido que pasar el hermano Rafael. Él siendo un amante de la naturaleza, un amante también de disfrutar de la relación con sus hermanos, Dios, aparte de su enfermedad, de tener que sufrir y demás por amor a Dios, le pide la renuncia más, una renuncia más, que es es estar solo en la enfermería. Y muchas veces también él cuenta y lo deja así, lo deja de pasar así muy, muy levemente, que también sus hermanos en la enfermería no lo han tratado como realmente lo han hecho sufrir también, le ha faltado alguna que otra cosa en su enfermedad, ¿no? Pero él también va a querer, digamos, ofrecer todo, ¿no? No quejarse nunca. En una de sus cartas a su tía en 1936 le dice, hasta que no tengamos un perfecto abandono en las manos de Dios, no habremos hecho nada. Que la indiferencia, dice, no caiga en apatía, que sea un abandono por amor a Jesús, que el amor sea el que nos rija y no el egoísmo de un camino fácil. Él va a querer ser indiferente, va a decir, yo soy indiferente a lo que Dios me pida, a lo que Dios quiera, pero una indiferencia activa, una indiferencia que no es un egoísmo fácil, cómodo, sino que es una indiferencia para querer lo que más quiere Dios, ¿no? Para poder hacer eso que pide San Ignacio también al ejercitante, que pida en el principio y fundamento, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin que hemos sido creados, ¿no? A lo que más nos conduce al cielo. Entonces, esa es la indiferencia que pide el hermano Rafael. Y se encuentra con tener que sufrir esta terrible enfermedad y tener que pasar mucho tiempo en la enfermería, postrado, sin poder vivir la vida consagrada como él hubiese querido. Dios, podemos decir, le sale al cruce y le corta todas aquellas cosas que él había pensado, todos aquellos proyectos que se había hecho, como poder cantar en el coro, celebrar la Santa Misa, tener votos religiosos, y solamente Dios le concede poder ser un pobre y olvidado oblato, enfermo y postrado en una camilla, en una silla, por decir así, en la enfermería. Si vemos la plantilla esa de la cual estamos hablando, vamos a ver que ahí tenemos los pocos meses que estuvo, 4 meses en la primera vez, 8 meses en la segunda vez, 1 mes la tercera vez y los últimos 4 meses hasta que se murió.
O sea, Dios le cortó, por decir así, todas aquellas cosas que él quería y pensaba hacer. Pero los planes de Dios son únicos y Dios tenía para el hermano Rafael una gloria enorme preparada en el cielo. Solamente necesitaba alguien que le diga que sí. Y vemos que el hermano Rafael no se quedó corto, no anduvo con chiquitas, sino que podemos decir que fue alguien muy generoso y quiso tener una vida muy sacrificada. Cuenta una de sus anécdotas que él por la enfermedad de la diabetes, le producía mucha sed esa enfermedad. Entonces una noche se despierta con mucha sed y se levanta y va hasta la canilla a buscar para tomar agua. Y cuando llega a la canilla, abre, deja correr el agua y no toma. No toma para ofrecer por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Él dice que ofrecía todos sus sufrimientos por el Papa, por los sacerdotes, por los misioneros. Podemos decir que ha sido también otro como Santa Teresita del Niño Jesús, alguien que buscaba y tenía muy presente que los misioneros, que aquellos sacerdotes y monjes y monjas que estaban predicando la palabra de Dios en muchos lados del mundo necesitaban de la oración y del sacrificio de este pobre y pequeño oblato que estaba sufriendo en este monasterio en lo perdido de España. Él en su carta que se llama Solo Dios y yo, dice: en el mundo hay un punto y en ese punto un monasterio, y en ese monasterio solo Dios y yo. O sea, lo ve tan chiquito, lo ve tan pequeño, tan insignificante, que él se tiene como el último, ¿no?, de todos, y desde ahí quiere conquistar el mundo, desde la oración y desde poder llevar la cruz. En la cruz el hermano Rafael ha encontrado la respuesta a todos sus males, a todas sus tristezas. Entonces va a decir también, en un momento ya de estos últimos meses de su vida, va a decir como Santa Teresa: muero porque no muero. Ya le parecía una cárcel, ¿no?, su cuerpo, ya su cuerpo estaba como si tenía su alma, estaba como encerrada en ese cuerpo. Y también podemos decir, como se ha dicho de Santa Teresa, que ha muerto de amor, ¿no?, de ese amor grande que tuvo a Dios y también a la Santísima Virgen. En esta misma carta, en la cual le decía recién, que se llama Solo Dios y yo, dice: el alma comprende que nada en el mundo la puede llenar. Los hombres son pobres, la vida es muy corta, todo es muy pequeño. Aves de pasos que vuelan cantando, flores y espinas, cruces y llantos. Todo es flor de un día que ahora viene y se va, ¿no? Ahí hemos tomado ese lema de Aves de Paso para darle un título a nuestra pequeña charla, que es esta frase que usa acá el hermano Rafael, en la cual dice: somos aves de paso, hoy estamos y ya mañana no. Su vida ha sido también como esas aves de paso. Y podemos decir que supo en ese paso por este mundo, supo vivir la presencia de Dios, vivir el momento. O sea, cada segundo, cada momento de su vida va a ser único, ¿no? Y va a tratar de no desperdiciarlo, de que cada momento sea único y todo para Dios. Eso lo vamos a ver también muy patente a lo largo de toda la historia, de toda la vida y de todas sus cartas del hermano Rafael. Finalmente, en Rafael, tras la unión con Dios, reconoce que Dios vive en el corazón desprendido y se ve inundado de la gracia de Dios en su alma. Encuentra en Dios la verdadera sabiduría, la paz, la vida, siendo lo único necesario para su alma Dios.
dice que con solo Dios, dice, y lo va a decir miles de veces a lo largo de todas sus cartas, ¿no? El famoso solo Dios. Su alma se ve inundada, ¿no? de la caridad hacia sus hermanos, como decíamos recién, su identificación con Cristo. Rafael buscó siempre y a lo largo de toda, y sobre todo a lo largo de su vida en el monasterio, buscó hacerse uno, ¿no? Con la cruz de Cristo. El hermano Rafael es un modelo a seguir para el joven de hoy, para el joven también podemos decir de todos los tiempos, ¿no? Y para los jóvenes del futuro. Llega a ser fuente de inspiración vocacional cuando se anda buscando la entrega de la vida a Dios, cuando uno quiere entregarse totalmente a Dios, cuando uno siente que Dios lo está llamando, podemos decir que encontramos en el hermano Rafael un modelo de entrega total a Dios. En cualquier vocación, en la vocación a la que Dios nos llame, pero sobre todo en ese corresponder a la gracia de Dios que Dios está suscitando en cada una de las almas. Por eso su vida, su afán, su búsqueda de Dios es la respuesta, ¿no? a la sociedad también que quiere, que busca, está buscando algo que perdure, ¿no? Alguna vez una persona me decía que me decía, ¿por qué la gente se hace tatuajes? Y dice, porque necesita algo que dure, algo que no se borre fácilmente, ¿no? Entonces uno podría llegar a decir que necesitamos buscar siempre algo que dure para siempre, ¿no? Y por eso debemos también guiar nuestra vida hacia Dios. Si realmente encontramos eh, si encontramos a Dios en nuestra vida, si nos dejamos cautivar por Dios, si lo dejamos todo como lo hizo también, como lo hicieron los apóstoles, ¿no? Seremos realmente en la vocación que Dios quiera para cada uno de nosotros, seremos felices, ¿no? Porque eso también es la felicidad, cumplir la voluntad de Dios, cumplir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Rafael tuvo que, habiendo permanecido mucho más tiempo en el mundo que en el monasterio, no llegó a ser indiferente a la realidad humana, pues él mismo llegó a experimentar todas las comodidades y lo que eso supone. Sin embargo, supo luchar con valentía para querer alcanzar su deseo, para vivir su vocación, para seguir a Dios. Al igual que Santa Teresita del Niño Jesús, Rafael llega a descubrir su vocación particular, personal y con aires de universalidad. Como decíamos antes, no nos quedamos encerrados dentro de un monasterio. Es la vida del hermano Rafael va a llevar también hacia afuera, va a llevar aires de santidad y va a llevar también mucho consuelo para los que estén teniendo una vida más activa, ¿no? Son aquellos monjes como aquellos monjes y aquellas monjas que en lo oculto de su monasterio están rezando y siendo los pulmones de la iglesia. La santidad del hermano Rafael ha llegado a traspasar los muros de la trapa, ha llegado a ser aquel pequeño y olvidado oblato del siglo XX, de principios del siglo XX, ha llegado a ser una de las almas y de los místicos más grandes de este siglo. Y como dice el hermano Rafael, sin el verdadero silencio interior no se puede escuchar los latidos del corazón de Dios. Si no hacemos silencio en el interior, si no buscamos escuchar al Señor,
en lo más profundo de nuestra alma, no podremos sentir y escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que ahora, en la fiesta próxima del Sagrado Corazón de Jesús, podamos también renovar ese amor al corazón de Jesús que también tenía el hermano Rafael. Así que bueno, yo creo que ya hablé demasiado, así que bueno, muchas gracias. Hay una pregunta, por si no la vieron. Dice, ¿cómo se discierne la vocación a ser hermano o sacerdote? Una buena pregunta. Ese hermano Federico, su experiencia. Mi experiencia. Sí. Bueno, o sea, Dios tiene sus caminos, ¿no? Y normalmente a cada uno va señalando de una manera distinta lo que quiere, ¿no? Y tantos son los caminos así que si lo vamos a explicar en la vida del hermano Rafael, porque él quería ser sacerdote, quería cantar misa, dice. Pero bueno, Dios le mostró su vocación de una manera bastante drástica, podemos decir. Si lo hablamos humanamente, si lo decimos de una manera humana, no pudo hacer nada, o sea, su enfermedad lo llevó a que lo dejaran solamente como un pobre hermano, un oblato, ni siquiera poder hacer votos, ni nada, solamente le dieron el hábito un poco por compasión, pero después su vida fue todo sufrimiento y Dios se encargó prácticamente de mostrarle cuál era lo que quería. Normalmente eso es algo más extraordinario, como fue la vida del hermano Rafael. Normalmente uno, bueno, discierne, ve lo que le gusta más, ve donde se siente que Dios lo llama, pero sobre todo es el llamado de Dios, o sea, Dios de una manera u otra habla claramente al alma, muchas veces en los ejercicios espirituales, donde es un gran momento en el que uno hace silencio, ¿no? Hay que hacer silencio, como decía el hermano Rafael, para poder escuchar a Dios. Entonces, en los ejercicios, cuando uno hace silencio, uno ve y siente que Dios realmente lo llama. Y después, con el discernimiento, con el director espiritual y con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta realmente que Dios lo quiere para esto. Y es feliz, o sea, como yo, soy feliz siendo hermano y pudiendo dar gloria a Dios en esta vocación tan particular, ¿no? Si yo visité Azul, sí, visité Azul. Lo que pasa es que visité Azul sin conocer al hermano Rafael, ¿no? Ahora sería lindo volver para ver qué tal, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención en Azul es el arte cisterciense, o sea, no hablé de eso en esta conferencia, pero son esas iglesias que no tienen nada, o sea, no tienen imágenes, muy pocas imágenes, está la imagen de la Virgen, la imagen de Cristo crucificado, pero después las paredes están libres de toda imagen, esas iglesias muy grandes. Y después, bueno, no he tenido la gracia de conocer a algún monje trapense para que me explique, pero ahora sería interesante desde este punto de vista. Cuando uno se mete en lo emocionante de la vida del hermano Rafael, está bueno también poder, sería bueno ya verlo desde este punto de vista, ¿no? Pregunta, acá hay otra pregunta, dice si se conocen qué milagros hizo. Bueno, ese es un gran tema porque fue tanto su vida oculta, por decirlo así, que ni siquiera hizo milagros. O sea, milagros que se conocen, que los más famosos, hay solamente dos, que fue uno para cuando lo beatificaron porque hacía falta un milagro, y el otro milagro que hacía falta para canonizarlo. Después puede haber algunas gracias que ha concedido alguna gente, pero no milagros, o sea, no se sabe. O sea, el hermano Rafael ha sido también, a Dios le ha pedido casi hasta que ni haga milagros, ¿no? Entonces, de los dos milagros que se conocen, el primero es de una chica que estaba en una esquina y dice que pasó un tractor, una máquina vial, una cosa así, se choca la máquina vial a un poste de luz y el poste de luz cae sobre la cabeza de la chica y no la mata de milagro, ¿no? Pero los médicos dan que no va a volver a
que la dan prácticamente ya casi va a quedar con secuelas y con muchas cosas, ¿no? Entonces le piden al hermano Rafael este milagro de esta chica y se cura prodigiosamente, rápidamente, y bueno, después queda bien después de ese accidente. Y el otro es de una señora que estaba embarazada, y cuando tiene el nene le hacen, le dicen que no va a vivir porque tiene o sea, una enfermedad grande que le dicen que no, que se va a morir de eso. Tenía el nombre por ahí en su momento, pero ahora no lo tengo a mano, de cómo era la enfermedad. Le piden al hermano Rafael y se cura de eso, y bueno, vive y puede criar a su hijo. Así que también podemos decir que fue pro vida también el hermano Rafael. No hay mucho, o sea, es un santo muy profundo, podemos decir. Si lo queremos cerrar en dos palabras, podemos decir que fue un santo muy, o sea, muy oculto, muy profundo, de una santidad de vida de pocos, por decir así. Entonces, lo más emocionante de él es eso, ¿no? Es la conformidad con la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere de mí esto, yo soy feliz porque Dios quiere de mí esto, y así me voy a hacer santo, ¿no? Así que bueno, eso yo creo que es un poquito la respuesta. Hermano, acá tenemos otra pregunta. ¿Sí? Dígame. ¿Me escucha ahí? Sí, la escucho bien. ¿En dónde está enterrado el hermano? Entonces el hermano Rafael está enterrado en ese monasterio de San Isidro de Dueñas, ahí donde murió, en ese mismo lugar. Hicieron una especie de urna en una pared, y ahí están sus restos, ¿no? Dicen que uno de los pasos para la canonización era que estén los restos. O sea, si no están los huesos, si no está la cosa, no lo podían canonizar. Entonces tuvieron que, y los trapenses se los entierra sin cajón, se los entierra en la misma tabla en la que durmieron toda su vida, ¿no? La misma cama, por decir así, o sea, una tabla de madera donde dormían con el hábito puesto, sin cajón, sin nada, se lo entierra. Entonces dice que cada trapense, cada vez que entra, o se solía hacer que cada trapense, cada vez que entraba a un monasterio, cavaba una tumba, su propia tumba supuestamente, cavaba una tumba que sería para el próximo que entrara, que se muriera, ¿no? Estamos hablando de épocas en las cuales las vocaciones también llovían, ¿no? Muchísimas vocaciones. Pero bueno, entonces, cuando lo entierran, una cosa muy llamativa es que dicen que hubo 3 pasos para poder buscar para buscar los restos. El primer paso, pusieron a los novicios a cavar, porque se podía cavar 1 metro y pico de tierra, no sé qué, que no había problema. En el segundo paso, pusieron a gente más importante para cavar la otra parte de tierra. Y cuando llegaron a que quedaban solamente 10 centímetros de tierra arriba, buscaron a unos peritos muy especializados, porque había que tratar de no destruir el cuerpo, ¿no? Entonces hubo que sacar la tierra que estaba sobre los huesos, y dice que estaba en la misma forma en que lo habían enterrado, ¿no? O sea, y los huesos todavía estaban unidos después de un tiempo que lo pudieron. Entonces todos esos huesos están puestos, todos esos restos están puestos en esa urna que está en este monasterio de San Isidro de Dueñas, donde dicen que se puede visitar, ¿no? Muy bien, acá preguntan, ¿cuánto tiempo estuvo postrado? Y, o sea, desde que los últimos 4 meses, eso seguro, los últimos 4 meses que estuvo en la trapa, o sea, los últimos 4. Después, durante casi toda, o sea, su vida la fue pasando entre idas y vueltas, ¿no? Pero sí, la última etapa, o sea, de la tercera etapa en adelante que entró, prácticamente ya no se movía de la enfermería, o sea,
Entonces eso era una cruz muy grande que le hacía llevar, el no poder llevar la vida de los monjes. Y tener que, muchas veces, tener que tener una dieta especial y no lo que comían los monjes, ¿no? Por su enfermedad. Bien. Em, Después alguien más pregunta, tenía un gran amor por la liturgia, ¿no? Sí, su gran, o sea, o sea, la liturgia, sobre todo el canto, ¿no? El canto monacal, la liturgia de las horas, era una cosa que también lo elevaba mucho, ¿no? Él amaba mucho la liturgia y como ese contacto con Dios, ¿no? Es el momento en el que el monje habla con Dios, ¿no? Tenemos que pensar que para la vida monástica, o sea, para los monjes, sobre todo para los trapenses, eh, la vida del coro es fundamental, o sea, es parte de las 8 veces durante el día ir a rezar, ¿no? Y poder dar a Dios el culto de la liturgia. Eso fue muy importante. Pero a su vez él decía que no quería, alguna vez le dijeron por qué no se hacía cartujo si le gustaba tanto la soledad. Y él dice, porque necesito ver gente, ¿no? O sea, el cartujo, que es un poco más que vive en su celda y que tiene todo ahí adentro, tiene menos vida comunitaria que el trapense, ¿no? Pero él quería tener vida comunitaria, él amaba mucho el estar con los hermanos, ¿no? Bien, hay otra pregunta que había quedado, Ahí abajo quedó que la lo de habíamos la... Bueno, los traspapelado. libros que, no sé, libros... El libro que más me gustó fue este que se llama el de las cartas que escribió su mamá, ¿no? Se llama Vida y Escritos de Fray María Rafael Arnaiz, monje trapense. Se llama Rafael el libro, ¿no? Por acá son bastante... Yo quería conseguir alguno más, pero son muy, muy difíciles de conseguir. Pero, o sea, este me gustó mucho porque son sus cartas, es su experiencia. Y de los hermanos, veo ahí la última pregunta. Yo no sé cuánto, yo hablo, pero párenme, por favor. No, 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 está bien, está bien. Y después Pero tengo una más si para hacerle, pero quedamos, no me interesa, por si favor. quedas el Padre Santo San Ignacio y yo nada más, ya me apago. No, digo que de los hermanos de sangre del hermano Rafael, sí, o sea, un hermano se hizo cartujo, y la otra hermana, y la hermana se hizo monja de las Ursulinas. Así que también ha seguido la vida religiosa. Y más bien, digamos, contemplativo eso, ¿no? El otro hermano no, el otro hermano el que fue a la guerra y todas esas cosas creo que no, me parece que no se hizo, hasta donde yo recuerdo, no lo tengo mencionado como. Pero sí, estos dos hermanos sí. Bien. El hermano Rafael es el mayor, ¿no? Bien, hermano, y había una más que había quedado colgada que decía, tal vez lo dijo y no lo escuché. ¿Por qué quería Ah, reformar el convento? ¿Con qué problemas se encontró? no, o sea, cuando hablé perdón, capaz que mezclé dos temas. Y cuando hablé de reforma del convento, hablaba de la abadía, o sea, de la trapa en general, o sea, del comienzo de la trapa. O sea, la reforma de decir, o sea, la Santa Sede fue dando distintas dispensas a los cistercienses, aquellos cistercienses de San Bernardo, ¿no? Entonces, de esa época, del año 1000 o 1100 al año 1600, durante esos 500 años fue dando muchas dispensas. O sea, los monjes, bueno, si podían, algunos rezaban menos, otros podían comer algunas cosas que el San Bernardo, en la época de San Bernardo no se comía, tenían más tiempo para el trabajo, o menos tiempo del trabajo, ¿no? Entonces había distintas cosas que fueron cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el 1600, el abad este de la Trapa, él quiere volver a los orígenes, quiere volver a San Benito. Entonces quiere reformar otra vez la Trapa. Es lo que va a hacer, por decir así, Santa Teresa. O sea, Santa Teresa reforma las Carmelitas. Y después la Madre Maravillas, en el año 1900, hace lo mismo.
vuelve a reformar, quiere volver a reformar, a volver a lo que decía Santa Teresa, ¿no? O sea, siempre quieren volver a los orígenes, ¿no? A lo que era al principio. Entonces, este abad hace eso, quiere volver a lo que había enseñado San Benito, ¿no? Por eso se llaman orden cisterciense, la orden del cister, donde estaba de Citeaux, donde estaba San Esteban Harding y los tres monjes rebeldes, por decir así, para que lo ubiquen, y orden cisterciense de estricta observancia. Esos son los trapenses, ¿no? Que quieren ser más observantes. Por eso, si ustedes ven un benedictino, tiene un hábito negro. Los trapenses tienen un hábito blanco, que en realidad no es blanco, es de tela sin teñir, para ser más pobres que los de la teñida, que eran los hábitos negros de los benedictinos, ¿no? Esa fue la reforma. No el hermano Rafael el que quiso reformar, sino la Trapa se quiso reformar a ser más observante de lo que era, de lo que venía siendo los cistercienses hasta ese momento. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, Muy ya buena. les Gracias a todos hablé de también. todo, digamos. Sí. Bueno, la verdad que muy contento. Muchas gracias por esta oportunidad de poder hablarles de una cosa que me parece muy interesante y que está muy desconocida, ¿no? Así es.